Esta es la barra de sonido Samsung B550, la cual incluye subwoofer. Es un modelo del 2022, pero aún en la gran mayoría de países todavía se puede conseguir. La barra de sonido en sí tiene 4 altavoces, cada uno de 40 watts para una potencia nominal de salida total de 160 watts, sumándole los 250 watts que incluye el subwoofer. Todo esto para una potencia nominal de salida total de 410 watts. La barra de sonido pesa 2,1 kilogramos, mientras que el subwoofer pesa 5,1 kilogramos. El consumo promedio de energía por parte de la barra de sonido es de 25 watts, mientras que por parte del subwoofer es de 45 watts. Y estas que te muestro en pantalla serían las tecnologías de sonido compatibles con esta barra de sonido Samsung B550. Dentro de la caja encontrarás la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, también estos dispositivos en caso de que quieras instalarla en una pared. También encuentras el cable HDMI, no incluye en este caso el cable digital óptico, sino este cable HDMI. Y por supuesto los cables para la alimentación de energía para la barra de sonido y por supuesto para el subwoofer. Y también por supuesto encuentras el control remoto, el cual es este y funciona con 2 baterías desechables AAA. Esta será la parte baja de la barra de sonido. Aquí encuentras el puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 2.0 y al otro lado encuentras 2 puertos HDMI, uno de salida y uno de entrada, y también el puerto para el cable de energía. De esta manera procedes a conectar el cable de energía primero de la barra de sonido, como te estoy mostrando en este momento. Y también, si así lo quieres, puedes conectar de una vez el cable HDMI para que lo puedas conectar, por ejemplo, al puerto HDMI de tu televisor, que también tenga la señal ARC, la cual indica o significa canal de retorno de audio. Por supuesto, entonces debes conectar el cable HDMI al puerto HDMI de la barra de sonido que tiene la señal ARC, como te estoy mostrando en este momento. Y el otro extremo del cable lo conectas al puerto HDMI de tu televisor que también tenga la señal ARC o EARC para que lo pueda reconocer y pueda enviar la salida de sonido. Luego, por supuesto, conectas la barra de sonido al toma de corrientes y procedes a encenderla, bien sea desde el control remoto o desde este botón ubicado encima de ella. Aquí ves entonces que la barra de sonido se ha encendido. Luego conectas el subwoofer a la corriente eléctrica y de forma automática en pocos segundos el bombillito azul ha dejado de parpadear. Como puedes notar, esto indica que la sincronización entre el subwoofer y la barra de sonido se ha llevado de forma correcta y por supuesto automática. Automáticamente en la pantalla de la barra de sonido aparecerá TV ARC. Y si quisieras cambiar el formato de entrada, bien sea entre Bluetooth, puerto digital óptico o retornar por ejemplo a TV ARC, simplemente oprimes este botón del control remoto de la barra de sonido. En este caso, por supuesto, lo voy a volver a dejar en TV ARC para hacer las pruebas. Como ejemplo para realizar estas pruebas voy a utilizar un televisor también de la marca Samsung, en este caso el CU8000. Aquí en este menú puedes escoger la salida de sonido y el modo de audio. En este caso, por supuesto, está la salida de sonido escogida en HDMI, pero también se puede cambiar entre puerto digital óptico, aunque en este caso recuerda que esta barra de sonido no cuenta con el cable digital óptico. O también puedes, por supuesto, optar porque la salida de sonido simplemente sea solamente a través de los altavoces del televisor. Y por supuesto, los modos de sonido cambian de acuerdo a cuál sea la salida. Con la barra de sonido, por supuesto, hay más modos de sonido para escoger. Debes saber que conectando la barra de sonido por el cable HDMI o vía Bluetooth no se puede escuchar al mismo tiempo los altavoces del televisor, aunque realmente no hace una gran diferencia, puesto a que los altavoces de los televisores Samsung, sobre todo aquellos con diseño ultra delgado, no es que sean muy potentes.
Voy a proceder a realizar las pruebas primero con los altavoces del televisor y luego activaré la salida de sonido por medio de la barra de sonido para que puedas percibir las diferencias. Ya te digo yo que sí que se percibe y esta barra de sonido me parece que es un gran complemento y realmente me parece que su rendimiento es muy bueno. Haré de nuevo otra prueba haciendo cambios entre altavoces del televisor y la barra de sonido de una forma un poco más rápida para que percibas mejor las diferencias. También, por supuesto, podrías sincronizar tu televisor con esta barra de sonido vía Bluetooth. En el caso de los televisores Samsung sería de esta manera que te voy a indicar. Primero, con el control remoto de la barra de sonido sintonizas aquí donde diga BT. De ese modo ya la barra de sonido empieza a buscar con qué dispositivos cercanos poder emparejarse. Luego aquí en todos los ajustes del televisor Samsung en sonido, oprimes aquí donde dice salida de sonido y por supuesto escoges donde dice Bluetooth. Esperas a que cargue y te van a salir los dispositivos Bluetooth cercanos disponibles. En este caso seleccionas por supuesto la barra de sonido Samsung, haces que se vincule y listo. Después de que el proceso de vinculación se lleve a cabo, le das clic en aceptar y cierras esta ventana. Y aquí en este menú por supuesto ves que ya se ha añadido una nueva opción que sería Bluetooth. Tú escoges por cuál quieres que se escuche. Ya te digo yo que la potencia entre escuchar la barra de sonido vía Bluetooth o a través del cable HDMI no cambia. Siento que es la misma. Además en el manual no se indica que cambie la potencia. Y si así lo fuera deberían indicarlo. Pero ya te digo yo que en la práctica no siento cambios. Y antes de pasar a la última prueba, quiero decirte que con el control remoto de tu televisor Samsung puedes apagar o encender la barra de sonido. Simplemente escoges esta ruta que te lleva aquí a configuración de control remoto universal. Escoges aquí donde dice Home Theater porque está conectado vía cable a HDMI.
lo seleccionas, luego te va a aparecer la lista de marcas, en este caso por supuesto Samsung, y luego escoges el puerto HDMI al cual está conectada la barra de sonido, en este caso sería HDMI 2. Realizas la prueba de encendido, ves entonces que en la barra de sonido se ha cambiado el tablerito, puede cambiar de on a off o de off a on. Cuando haya ese cambio simplemente le das clic en sí y listo, ya se ha sincronizado el control remoto de tu televisor con la barra de sonido para no solamente poder subir o bajar el volumen, sino también para poder apagar o encender la barra de sonido al mismo tiempo que apagas o enciendes el televisor, como te voy a mostrar. Aquí entonces, si le doy clic al botón de encendido del control remoto del televisor, se apaga tanto el televisor como también la barra de sonido. Y si lo vuelvo a oprimir, obviamente tanto el televisor como la barra de sonido se encenderán de forma automática, lo cual me parece genial. También quiero decirte que si quisieras que los altavoces del televisor suenen al mismo tiempo que también se escucha el audio a través de la barra de sonido, debes activar esta función que dice salida óptica simultánea, pero solamente funcionaría cuando conectas la barra de sonido al televisor por medio de cable óptico, el cual debes conseguir aparte porque recuerda que no lo incluye. En cambio incluye el cable HDMI. Voy a dejarte con la última prueba cambiando entre los altavoces del televisor, también por supuesto escogiendo la salida de sonido a través de HDMI y luego a través de vía Bluetooth, y recuerda que entre HDMI y vía Bluetooth no noto cambios en la potencia, percibo que sigue siendo la misma. Y pienso que el rendimiento de esta barra de sonido es muy bueno en cuanto a bajos, nitidez, experiencia envolvente, y los modos de sonido que provee son muy buenos y muy útiles. Si me preguntas si te la recomiendo, realmente sí, es un excelente complemento para tu televisor Samsung o de cualquier otra marca. No siendo más, te dejo con la última prueba de sonido. Si este video te ha gustado, por favor dale click en like al video y suscríbete a mi canal si aún no lo haces. Hasta la próxima.